mayoría, hasta aliados del presidente, le han dicho que sería un error. Doctor José Antonio Crespo, ¿qué estamos viviendo? ¿Cómo va la situación de Saldívar? Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, ya se aprobó en lo general con una mayoría de 260. Entonces eso pues sí va a salir así como se esperaba en la Cámara Baja. La mayoría de Morena se impone y ya nada más faltará después qué pasa en la Corte, ¿no? Ahí es donde lo pueden detener, pero en la Cámara Baja por lo pronto pues ya pasó. A mí me preocupa no solo la violación específica que se puede hacer de la Constitución en este caso, sino la tesis que se está imponiendo entre los obradoristas, una tesis de López Obrador, que ya varias veces ha expresado, en el sentido de que la justicia importa más que la ley, que por una causa justa se vale pasar por alto la ley, vulnerarla. Ya lo ha dicho varias veces en las mañaneras, contradice desde luego el discurso que también maneja López Obrador cuando le conviene, de que fuera de la ley nada, nadie, o sea, esas tesis juaristas, de que la ley se impone ante todo, nadie por encima de la ley, pero luego sale y dice, no, pero cuando hay un asunto justo, se vale pasar por encima de la ley. Y este es un caso de esos que el propio López Obrador justifica, decir, bueno, aunque él dice que es constitucional este cambio cuando a todas luces no lo es, pero dice, pero es importante porque se requiere a Saldívar para que se lleve a cabo se aplique adecuadamente esta reforma judicial, que en sí misma es algo que vale. Yo también creo que esa reforma, sin conocer los detalles, pero el propósito de esta reforma de limpiar, de mejorar al Poder Judicial, pues bienvenido. Pero el asunto de Saldívar en particular, pues violenta la Constitución. Pero se está imponiendo. Ayer muchos de los obradoristas que salieron a defender esta cláusula, algunos reconocieron que era anticonstitucional. Varios de ellos reconocieron, sí, bueno, sí se está violando la Constitución, es obvio, pero ¿qué importa? Si lo que se trata es de la justicia. No, sí, bueno, esa tesis, que ya la están adoptando como oficial en Morena, repito, es tesis de López Obrador, va total y absolutamente en contra del Estado de Derecho. Justifica, en la medida en que los grupos distintos, segmentos de la sociedad, validen esa tesis, es decir, la justicia se impone por arriba de la ley. ¿Y quién define la justicia? ¿Quién define que una causa es justa o no? Pues cada grupo, cada partido, cada segmento de la sociedad, cada uno de acuerdo a sus intereses dicen, esta es una causa justa y por lo tanto se vale pasar por encima de la ley. Si todos los sectores y grupos de la sociedad adoptan esa tesis de que se valida pasar por encima de la ley, violentarla, por su causa que es justa, eso nos lleva a dos posibles escenarios. La dictadura, en la que en la medida en que el gobernante tenga la fuerza suficiente, impone su voluntad por encima del derecho, y fácilmente se puede incurrir en abusos y arbitrariedades, o a la anarquía, en donde si distintos grupos recurren a la fuerza, a pasar por encima de la ley, caen en una situación de anarquía y por lo tanto de estabilidad. O sea, se está imponiendo desde el gobierno mexicano. ¿Sí? ¿Doctor? Se cortó. Me quedé donde dijo, se está imponiendo desde el gobierno mexicano. ¿Qué? Sí, ¿Qué dice? una tesis que va en contra del Estado de Derecho, que lo puede debilitar. Y en esa medida, repito, democracia y se va imponiendo o un autoritarismo o la anarquía. Esa parte me preocupa más que la violación específica de lo de Saldívar, o que si Saldívar se queda 6 años en lugar de 4. Que se imponga la tesis de que la justicia está por encima del derecho es bastante preocupante, porque ya es una tesis oficial, es una tesis del gobierno. Doctor, y preocupa el silencio de Saldívar, ¿no? Doctor. A ver, ¿qué está pasando? Se volvió a cortar. A ver, vamos a hacer un corte, vuelvo con el doctor José Antonio Crespo. No me está escuchando. De repente fallan a la Ciudad de México. El silencio del presidente de la Corte. Digo, él pudo salir a decir, oye, no me extiendan el periodo. Es decir, hay un debate nacional muy intenso por lo que está ocurriendo. Otro frente abierto. Y en verdad innecesario para muchos sectores. Y, pues, silencio en la Corte.
Corte y vuelvo con más información, buenas noticias, sección Arizona, Sonsun, Rogelio Cota, el candidato del PT a la alcaldía, debate juvenil, las tragedias del sur de Sonora. Volvemos. Volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Se cortó la comunicación, doctor. Estábamos disertando. Yo le preguntaba a usted el silencio del presidente de la Corte en medio de todo esto, o doctor José Antonio Crespo, Sí, en medio del debate nacional tan intenso. sí, les decía yo, les estaba diciendo que hay un ordenamiento en la ley orgánica del Poder Judicial que prohíbe a los magistrados, a los ministros, a distintos jueces que conforman distintos tribunales, a pronunciarse sobre un asunto que ellos van a juzgar. Ponen ahí prejuzgar. Pues si va a llegar, bueno, probablemente va a llegar un asunto a tu corte, a tu tribunal, no se vale pronunciarse antes de tiempo. Una regla que, por ejemplo, acaba de romper, pero no nos extraña, el presidente del Tribunal Electoral, donde ya anunció su posición antes de que se discuta formalmente en el tribunal, sobre Salgado, por ejemplo, y sobre lo de la sobrerepresentación. Eso el tribunal lo va a resolver. Lo iban a resolver ayer, por cierto, pero se retrasó. El propio presidente del tribunal lo retrasó y va a ser el martes. Pero lo pongo de ejemplo porque eso es lo que no se vale, y en la ley orgánica del Poder Judicial dicen los jueces no se pueden, ni magistrados, no se pueden pronunciar sobre un asunto que va a caer en sus manos. Ahí es donde van a votar, ahí es donde van a dar sus argumentos, sus criterios. Pero en ese caso es bastante probable, además, que Saldívar se excuse a la hora de discutir este asunto. ¿Por qué? Pues porque es parte interesada, porque hay un conflicto de interés. Entonces, me parece que lo más probable es que Saldívar diga, yo no puedo discutir en ese asunto porque toca a mi persona, y lo deja en manos de los otros 10 ministros. Que sean ellos los que decidan si esto va a ser inconstitucional o si se aprueba tal y como lo están aprobando en el Congreso. Bien, pues vamos a estar al pendiente, doctor, porque el debate va a seguir, en verdad, se va a intensificar y nos va a dejar, yo creo, muy mal parados. Pero ya lo consultaremos entonces la siguiente semana, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias, buenos días, el doctor José Antonio Crespo. Y